Señoras y señores, niños y niñas de todas las edades, cuenteros, cuenteras, narradores, cuentacuentos y demás personas entusiastas y amantes de las historias, sean todos y todas bienvenidas, porque ahora sí que sí, en este momento, en la comodidad de sus propios hogares, comienza el Foro Nutram, organizado por el Círculo de Narradores Orales de Chile. Y para comenzar entonces, me presento, mi nombre es Omar Saldivia, seré su anfitrión durante esta primera jornada, la primera de 3. Dejamos entonces en este escenario digital a Jorge Cofré. Él es profesor de Historia y Geografía, magíster también en Geografía, y además gestor cultural, realizador audiovisual y escritor. Nos presenta entonces a continuación Imaginario Ancestral de una Provincia. Hola, buenas. Como señalaba ahí, mi nombre es Jorge Cofré y les hablo de acá desde Rengo. No sé si se puede escuchar bien. Se escucha bien, también, Jorge. Se escucha y se ve bien, Jorge. Súper. Vamos entonces. Bueno, a contarle de este imaginario ancestral. Imaginario ancestral nace a partir de la recopilación de mitos, leyendas y narraciones de la provincia de El Cachapual, en la sexta región. Y para entrar en este tema, lo primero que tendríamos que hacer es un poquito meternos en el tema del mito. El mito como sustento del entramado social de todo grupo humano. Y en este caso, un grupo humano que habita un territorio, ¿cierto? Y en este caso, un territorio específico en la provincia del Cachapual. En ese sentido, entender quizá el tiempo y el mundo desde la perspectiva del mito, que es una perspectiva que opera en una relación cósmica diferente a la que está mediada tradicionalmente por la racionalidad, a la que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Y que tiene que ver más con la intuición. ¿Sí? La relación del mito es más intuitiva que racional. Y a diferencia de la racionalidad, opera, en otra escala, ¿cierto? No como la racionalidad que va parcelando en la realidad, ¿no es cierto?, para muchas veces, a partir de saber como la ciencia u otros, dominar el entorno y la naturaleza en un sentido, digamos, más utilitarista. En sentido, ¿no es cierto?, la intuición es una herramienta distinta, ¿cierto?, de comprensión para el mundo, de comprensión, ¿no es cierto?, para el sentido que tiene la existencia en el mundo. Y por eso es que también deberíamos, para ver esto, ¿no es cierto?, alejarnos un poquito de las miradas más tradicionales del mito que lo ven como algo falso, ¿cierto?, como lo opuesto a lo real, esta idea del mito como un cuento en un sentido negativo, ¿cierto? Y hay que entenderlo también, dejar de entender esta visión también muchas veces del mito como algo antiguo, como algo pasado, como algo que está ahí como en pieza de anticuario, ¿cierto? Y empezar a verlo ya como una fuerza viva, como una fuerza permanente, como lo que nos remite esta idea de ancestralidad. Y aquí juega un papel súper importante, digamos, la relación que tiene que existir entre la oralidad y la escritura. Estamos en un foro oral, pero este trabajo que tiene un sustento escrito busca dialogar entre esas dos, digamos, entre esas dos formas de comunicación, de manera que se permita una recirculación de esta sabiduría ancestral. Y que no solamente tiene que ver con pensar mitológicamente, sino que pensar al mundo, más allá del mito. Y por eso es que, como dice ahí, más que allá de ser un acto reivindicativo, esto es una búsqueda de recircular una sabiduría ancestral que está ahí, en el territorio, viva, como una fuerza permanente. Entonces, ahí sí. Entonces, cabría la pregunta, ¿no es cierto?, de por qué construir este imaginario ancestral, ¿cierto? Si está ahí esta ancestralidad en el territorio, en la fuerza viva de sus habitantes. Y para entrar ahí un poquito, reflexionar quizás un poco sobre el habitar, digamos, el ser humano cuando habita, ¿cierto?, en esto que es el habitar, va construyendo mitos que le dan pertenencia, que le dan un sentido de ser en el mundo. Y el mito como relato original, como relato primero, prístino, ¿cierto?, configura la forma de actuar del ser humano, y en él nosotros nos abrimos como al sentido profundo de habitar, nos hacemos conscientes del lugar que ocupamos en el cosmos, digámoslo de alguna manera, y
Y en ese medial, ¿no es cierto? En ese medial entre que somos y el lugar que ocupamos, entre ese habitar, está el contar, ¿no? Está el imaginar, el contar, esta idea mitológica de crear, ¿no es cierto?, una realidad, de crear el mundo que habitamos. Y ahí aparecen, ¿no es cierto?, los mitos, las narraciones, las leyendas. Entonces, yo creo que aquí lo podemos sintetizar, ¿no es cierto? Dice, en cuanto habitamos, creamos un territorio, creamos un imaginario de nuestro territorio a través del tiempo. Y a su vez, en cuanto imaginamos nuestro territorio, lo dotamos de habitabilidad. Es decir, es una relación profunda la que existe entre el contar, el imaginar y el habitar. Entonces, dice acá, bueno, pasamos, ¿no es cierto?, entonces de esta experiencia, ¿no es cierto?, de concebir de forma parcelada lo que está fuera, el territorio, el hábitat, ¿no es cierto?, de nosotros, el sujeto, en una división, digamos, que es falsa, digamos, para muchas tradiciones de pensamiento, como de muchos pueblos ancestrales, como el mismo mapuche, y de muchas otras tradiciones que están en nuestra oralidad, en que ese afuera, ¿no es cierto?, está cosificado, está hecho un otro, ¿cierto? Y ahí es donde aparece entonces el contar, esta tradición oral, que como una urdiembre, ¿cierto?, va tejiendo una relación profunda entre nosotros y ese habitar que está afuera, configurando esta idea de que somos, imaginamos y por ende habitamos. Es decir, somos en cuanto habitamos a través de la imaginación, a través de este contar. Y en el caso de la provincia del Cachapual, que como un espacio de esta región central de Chile, así como otras regiones también que se ubican en esta área, existe un ser habitar mediado, como decíamos, por varias tradiciones, por la tradición mapuche, por la tradición inca, por la tradición mestiza, y que configuran esta cultura tradicional en que coexisten distintos planos, elementos, y que nos dan, digamos, este sentido de pertenencia y de explicación del universo, del cosmos habitado. Así, por ejemplo, elementos como la piedra resultan un organismo vivo que en algunos casos puede morir, transformarse, personificarse, convertirse en un ser. Y de eso hay historias muy bonitas como la Tralana de Mayoa, la piedra misteriosa de Zúñiga o el hombre que comía piedras del Cerro Tunca, que nos cuentan acerca de este elemento fabuloso que es la piedra, que ha sido, digamos, venerado tradicionalmente en estos lugares. El agua como sinónimo de pureza, también como organismo vivo, lo que da vida, ¿cierto? Que baja de estas cumbres para regar los valles, inundándolos de vida, y que también en algunos casos puede, digamos, ocultar fuerzas misteriosas, espíritus antiguos que habitan ahí. Y de ello dan cuenta historias fabulosas como el monstruo de la laguna del Tahuatahua, muchos llaman como nuestro Nessie chileno, o quizá el Nessie es el monstruo del Tahuatahua pero escocés, la leyenda de la laguna de los cristales, o princesas indígenas que también están muy vinculadas con este elemento, con el agua. Así también el fuego como fuerza interior de nosotros los seres humanos y de la naturaleza también, como fuerza, como ñen, como espíritu, que descansa en cada uno de los seres que habita, y también en el Pillán, dentro del volcán, ¿cierto? Como fuerza, también está presente en innumerables relatos. También esta idea del fuego como sello de un pacto, ¿ah? Y aquí aparece también ya en el mundo mestizo el cristianismo, ¿no es cierto?, con los pactos con el diablo, en historias como el pacto del zorro con el colén, o la cueva de la negra Micaela. Así también el aire como otro elemento poderosísimo, en el cual, ¿no es cierto?, aparecen criaturas atemporales que guían o pierden el paso de quienes se aventuran, ¿no es cierto?, en las cuatro direcciones del viento, la cardinalidad del Meli Huitrán Mapu. Y de ello dan cuenta también otros relatos, como el hombre de las nieves de Rengo, el Piguchén, también famoso. Pero en general, si vamos ya sintetizando esta idea,
¿cierto? Este imaginario lo que busca es ser este soporte, decíamos, entre este contar, recircular esta sabiduría en torno a este contar que une al ser con su habitar, que lo dota de sentido, de ser en un lugar, en este caso la provincia del Cachapual. Y también permitir esta conexión entre la palabra escrita y la palabra oral. La palabra escrita que mantiene latencia, pero que recrea como el rito al mito, ¿cierto? A la palabra oral, que es la que vivifica, la que entrega vida. Muchas gracias por permitirme abrir este Nutram, un privilegio y un tremendo desafío, así que muchas gracias y espero que podamos conversar más adelante en las preguntas. Muchas gracias Jorge por la ponencia Imaginario Ancestral de una Provincia, a partir del trabajo que él ha realizado en la provincia del Cachapoal. Mónica Cañulev le pregunta a Jorge Cofré, atención, desde tu ejercicio de recopilación de relatos orales, ¿cuál es el nivel de sincretismo que pudiste encontrar en los relatos que te encontraste? Súper, gracias por la pregunta. Mira, hay un nivel de sincretismo bien profundo, digamos. Hay historias que convergen a veces, por ejemplo, la realidad del mundo mapuche, incluso con palabras, con la realidad del mundo inca, en respecto, por ejemplo, a la cosmovisión que se tiene de las montañas, su sentido de, digamos, de marcadores del territorio, esta idea de que son, digamos, que tú en las sombras puedes ver el perfil de alguna figura humana o de algún ser de la naturaleza, mientras que está referido, por ejemplo, con alguna palabra que viene del Mapudungun. Así también, en historias que son, digamos, más contemporáneas, del siglo XIX, del siglo XVIII, también existen, si uno las rastrea, digamos, por ejemplo, el Pibuchén, que también recibió el nombre como de chupacabra, y como una mezcla, ¿cierto? El chupacabra es más contemporáneo, pero el Pibuchén viene del mundo mapuche, y también el mundo mestizo también tiene una serie de creencias, de ritos que hay que hacer en torno a él, que ya son más propios del mundo, digamos, mestizo, del Chile republicano. Y así van pasando con varias historias que se produce esta mezcla que es bien particular, a veces idiomática, a veces en ciertas prácticas que están asociadas a lo que hacen los personajes que nos cuentan esta historia. Me gustaría tomar una última o tercera pregunta que también yo creo que va en el eje de Jorge o Loreto, que tiene que ver con la recopilación. Y si me permite, me parece una pregunta bastante pertinente. Es una pregunta hecha por Jimena y dice así: ¿son todas las historias antiguas? En estos últimos años, en el sentido del trabajo que ustedes han hecho, ¿no se develan relatos actuales? Esa es la pregunta, porque normalmente está esta idea de la recopilación asociada a lo antiguo, ¿no? Entonces, Jorge, Loreto, no sé cuál de ustedes quiera responder. Adelante, Jorge, adelante. Ya, bueno, y Loreto, obviamente, si quieres responder también. Sí, mira, por ejemplo, en el trabajo que encontramos nosotros hay cosas más actuales. Por ejemplo, recuerdo un caso, por ejemplo, en el exorcismo de los 90, o de una casa embrujada de 2008, por decirte, por darte un ejemplo. Pero claro, está esta mezcla entre lo presente, yo creo que de cierta manera digamos, como existe como un corpus mítico así, como un acervo mítico ancestral, y que de cierta manera mitos más contemporáneos los van vivificando, les van dando como un nuevo aire, es decir, los van recirculando pero digamos la trama que existe detrás, como contaba un poquito en la ponencia, tiene que ver con el habitar un lugar, con ese espacio. Entonces siempre van a ir, digamos, como en un mismo modo de entender, o algún, digamos, como un mismo misterio en torno al habitar un lugar o al vivir en algún lugar, que nos traen, pero más actualizado, digámoslo de alguna manera. Pero sí, no es una cosa como antigua que queda en el pasado, sino que está súper vivo, súper vigente. Además, como dice Loreto, también las nuevas interpretaciones, quienes las van contando, las van haciendo, ¿no es cierto?, carne, vida, también le dan una nueva impronta, una nueva vivencia a las mismas historias. Muchas gracias, Jorge. En este momento, el tiempo en el que contamos está comenzando a llegar a su fin. Sin embargo, no queremos cerrar esta presentación sin antes volver a agradecer a cada uno de ustedes y en particular a los ponentes que hemos tenido el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, y para terminar, si les parece, en ese mismo orden, nos pueden dar una pequeña reflexión
Jorge, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias por tener la posibilidad de participar. No tuve el privilegio, digamos, de estar físicamente en las otras versiones. Muchas gracias, César, por invitarme a Sinoch. Y bueno, quizás como palabra final, ¿no es cierto?, que, digamos, la narración oral, en este tema que digamos, les traje yo un poquito, que tiene que ver con los mitos, con las leyendas, nos llevan a plantearnos la preguntas, digamos, que a veces están un poco como opacadas, digamos, por el sentido de rutinario de vida que tenemos, que ve al lenguaje muchas veces más como un medio de intercambio, pero no lo despoja de todo esto que hemos estado conversando, de esta magia que nos trajo, por ejemplo, Leila o los demás también, y que en muchos casos también al pensar, digamos, también lo despoja de estabilidad y lo convierte en un fin calculante solamente. Entonces, yo creo que es una bonita oportunidad siempre conversar, como el Nutram, ¿no es cierto? Este intercambio es una posibilidad muy bonita de uno siempre conoce a otro, se familiariza con otras realidades, observa la suya. Y bueno, como despedida, ¿no es cierto?, decirles de que siempre en el, digamos, en este corpus mítico, en el habitar, existe como un diálogo profundo con nuestro ser, con lo que somos, y nos lleva a las preguntas trascendentales de dónde estamos, quiénes somos, y en el fondo, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, que nos lleva a preguntarnos tanto sobre, digamos, nuestra existencia y cómo la estamos llevando. Jorge, para terminar, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, puede ser también en Instagram con el nombre Mawida Rapu, que significa Camino de la Montaña, Mawida Rapu, y también al correo, mi nombre, jorge.cofre.lizama@gmail.com. Perfecto, te agradezco por favor, Jorge, si nos puedes dejar esos pequeños datos. Olvidaba un poquito. En el sitio también, Espacio Cultural, que coordinamos junto a otras personas, que se llama Aldea 31, que tuvimos el privilegio de contar con la visita de César en el mes de enero, Aldea 31. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos y a todas. Quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Omar Saldivia Guerrero. El día de hoy tuve el agrado y la inmensa felicidad de ser su anfitrión, su moderador dentro de esta conversación. El Nutram acaba de empezar. No estamos cerca ni de la mitad ni del final. Acaba de empezar.